Buenos días a todos, mi lugar favorito es Corea. Fui allí el pasado noviembre. Ahora voy a mostrar algunas fotos y videos sobre mi lugar favorito. Esta es la isla namin. Tiene el concepto de pueblo de cuentos de hadas y pueblo de canciones. Ofrece varios eventos culturales, conciertos, exhibiciones y más para dar a los niños sueños y esperanzas, a las parejas amor y recuerdos, y a los artistas un espacio para la creatividad. Esto es Everland, una zona de atracciones de Corea. Tiene un montón de atracciones que seguramente disfrutarás aunque no seas un fanático de las atracciones. Una de las cosas que más me gusta de Corea es su transporte. Es limpio, puntual y comprometido con la accesibilidad. Y moverse por la capital de Corea del Sur es ahora más fácil que nunca. En Corea se come muy bien, más en carnes como pollo, cerdo y ternera. Pero mi comida favorita allí es el queso a la plancha y las gambas a la plancha. Era la primera vez que lo probaba, pero nunca olvidaré cómo sabía. Se encuentra en el mercado nocturno de Myeongdong. También pude vestir la ropa tradicional coreana llamada hanbok. Ha mantenido sus características tradicionales básicas a lo largo de los 5.000 años de historia de Corea, mientras que sus estilos y formas han evolucionado de diversas maneras según el estilo de vida, las condiciones sociales y el gusto estético de cada época. Eso sería todo. Gracias por escuchar mi lugar favorito.